Angustiadas, escuchábamos las noticias de las 10 de la noche. Ya hacía varios minutos que habían pasado la última lista y todas nos encontrábamos en las estancias preparándonos para dormir. En la estancia éramos 4 las que vivíamos: Wendy, Yasmín, Jocelyn y yo. Esta última compañera me había adoptado como su madre después de unos días de que fue reubicada con nosotras. Las 4 nos habíamos adaptado a vivir juntas, respetando nuestra personalidad, pues éramos mujeres totalmente diferentes de carácter y de culturas. Jocelyn acostumbraba a sentarse en mi cama, a mi lado. Platicábamos y ella se desahogaba de lo que sentía, puesto que había tenido en los últimos años una vida muy difícil y dolorosa. Eso, aparte del encierro que compartíamos. Yo era una de la mayoría de internas que no tenía radio. Jocelyn me lo prestaba para escuchar las noticias, que era lo único que me interesaba. Ya había un rumor de un traslado desde un par de años atrás, pero nada indicaba que se realizaría en corto tiempo. Ahora, las cosas eran diferentes. El primer centro federal exclusivamente para mujeres ya estaba terminado de construir. A través de diferentes medios de comunicación, el secretario de Seguridad Nacional anunció que en los próximos meses nos trasladarían a todas las internas procesadas y sentenciadas por delitos federales, también a las que tenían un delito de alto impacto, aunque no fuera federal, como el secuestro. Encerradas en nuestra estancia y acostadas en nuestras respectivas camas, comentábamos sobre ese posible traslado. Las demás compañeras también lo hacían, pues se escuchaban voces por todo el cuadrante. Casi todas estábamos despiertas. Pero no era el hecho del traslado lo que me había puesto tan mal, sino lo que decían las comandantes y oficiales después de que el secretario dio la noticia de que seríamos trasladadas próximamente. Afirmaban que en ese nuevo centro federal ahora sí íbamos a saber lo que era un verdadero encierro, que separarían de toda la población a las que estaban internas por secuestro, ya que era un delito que estaba considerado como más grave, según la ley, e imperdonable, según la Iglesia Católica, pues así lo había declarado un sacerdote en una entrevista a los medios. También dijeron que a quienes íbamos por delincuencia organizada nos privarían de muchas cosas y no tendríamos derecho a nada, ni siquiera a visita familiar. En todos los siguientes días, la incertidumbre de ese traslado me tenía más estresada que de costumbre. No sabía cuándo llegarían las uniformadas a gritarnos que preparáramos nuestras cosas y nos llevarían en avión a nuestro nuevo destino. Yo ya había vivido lo de un traslado, cuando me trajeron de Aguascalientes a Tepic, pero no sabía de traslados masivos. Pocas semanas después, nos encontrábamos en nuestras camas. Algunas dormíamos, otras, como ya esperábamos el traslado, habían estado pendientes toda la noche. Eran aproximadamente a las 4 de la mañana, cuando Jocelyn, mi hija adoptiva, me tocó muy suavemente el hombro con la intención de despertarme. Sabía que si me despertaba de golpe, podría volverme muy peligrosa. Abrí los ojos y la miré. Tal parecía que no había dormido en toda la noche, pues su cabello seguía recogido en el obligatorio chongo que teníamos que usar durante el día, aunque se había cambiado el pantalón holgado por el short con el que dormía y calzaba las baratas chanclas de nuestra ropería. Ella me dijo en voz baja que acababan de entrar varios oficiales y comandantes al cuadrante, que creía que ya se iba a hacer el traslado. Wendy y Yasmín se mantenían sentadas en la parte alta de las literas, atentas a cada movimiento de las custodias que acababan de hacer acto de presencia dentro de nuestro cuadrante. Como por las noches no apagaban todas las luces para que las decenas de cámaras de seguridad que se encontraban en cada cuadrante nos alcanzaran a vigilar, desde mi cama volteé en dirección a la reja y, aunque no alcanzaba a ver a las oficiales, podía escuchar que hablaban entre ellas. Hasta ese momento no habían dado ninguna indicación. Intenté despertarme bien para que no me agarraran desprevenida con sus acostumbrados gritos. Vestida con mi playera beige con el número 113 pintado en negro del lado derecho del pecho, igual que el resto de mis prendas, un short de mismo color, descalza y con mi cabello suelto y despeinado, me acerqué un poco a la reja intentando no ser vista por las uniformadas. Jocelyn tenía razón, eran varias de ellas. También varias de mis compañeras estaban a la expectativa, aunque muchas seguían durmiendo. Volví a mi cama y me acosté, pero esta vez ya no me dormí. Estaba preparándome para cuando comenzaran a gritar. Había transcurrido cerca de 1 hora desde que llegaron y aún no había pasado nada. Bajé la guardia y me relajé por un momento. Los gritos de una de las comandantes hizo que mi cuerpo temblara y el corazón se me acelerara.
Mi sangre se heló a tal grado que no atinaba a mover ni un músculo de mi cuerpo. Como autómata, escuchaba sus indicaciones. Todas con las manos afuera de la reja. Rápido, es para ahorita. Ya estábamos todas paradas en la reja, con las manos afuera, mirándolas y esperando lo que seguía. La comandante, al centro del cuadrante y rodeada por sus compañeras, seguía gritando. Yo intentaba controlar los latidos de mi corazón, que no me permitían ni respirar. Tienen 5 minutos para preparar todas sus cosas y ponerlas en la puerta. Van a pasar oficiales a cada una de sus estancias para cerciorarse de que no dejaran nada. Cuando bajen, quiero verlas al centro del cuadrante y se formen contra la pared que está junto al comedor. Tienen que estar por estancias. Los cuadrantes eran como una rebanada de pastel, así los comparábamos nosotras, ya que el pastel en sí era toda la plataforma. Podría parecerse a muchas cosas, incluso a una nave espacial, por la forma en que estaban construidas. Las plataformas eran enormes y cada una estaba dividida en 4 por altísimas paredes que no llegaban hasta el techo, sino que dejaban un enorme espacio que era lo que permitía que escucháramos todos los ruidos que provenían de los demás. Al centro de la plataforma estaba una enorme torre donde subían las autoridades cuando iban de visita y no querían tener contacto con nosotros las internas. Desde las alturas tenían a la vista a los 4 dormitorios, donde permanecíamos las procesadas y sentenciadas de mediana y máxima seguridad, separadas estratégicamente en cada cuadrante. Solo tenían que caminar en forma de círculo para tenernos a la vista en nuestros respectivos dormitorios. El lado donde se encontraban las estancias tenía una forma de luna, de manera que nos pudieran tener a la vista desde la torre y el módulo destinado a las guardias que nos custodiaban. Había 16 estancias en planta baja y otra misma cantidad en la planta alta. En el centro de cada planta se encontraban las regaderas, 2 cuartos con 5 cada uno para cada sección, pues cada cuadrante estaba dividido en 4 secciones de 8 estancias cada una y solo podíamos comunicarnos con nuestra sección. Si hablábamos con las de las otras 3 secciones, eso meritaba un reporte y una sanción. Frente a las secciones 1 y 3 se encontraba el comedor, dispuesto solo para 32 internos, que era una sección, y frente a las secciones 2 y 4 solo había un piso blanco que me mareaba y donde nos sacaban a caminar de vez en cuando. Así evitaban sacarnos de la plataforma a tomar aire y nos mantenían siempre estresadas por el encierro. Frente al área del comedor estaba la barra y detrás de ella, en el área a la que no teníamos acceso, las cocineras de la empresa La Cosmopolitana nos pasaban las charolas con los alimentos. También había 2 escaleras de metal en cada extremo de las estancias. En cuanto la comandante terminó de pronunciar la última palabra, nos pusimos a guardar todas nuestras pertenencias enredándolas en una sábana. Tiramos a la basura y a la taza del baño lo que consideramos que nos podría traer problemas, como jabones extra, cartas, plumas y todo lo que teníamos de más y no estaba permitido. Antes de que se cumplieran los 5 minutos, ya teníamos a un oficial afuera de la estancia 32, que era donde yo vivía, esperando para sacarnos. Había mucho movimiento dentro del cuadrante. Eso ocasionaba que me alterara, pues las uniformadas tenían la facilidad de estresarme con su sola presencia, después de tantas diferencias que había tenido con ellas durante esos años. Nos abrieron en el turno 16. Bajaron mis 3 compañeras y yo, así como lo había indicado la comandante, y ya sin nuestras pertenencias, solo nos quedamos esperando el siguiente paso, mirándonos con incertidumbre. Después de la certificación médica, la comprobación de nuestras identidades, fuimos trasladadas a otro cuadrante. Nos juntaron con las pocas sentenciadas de mediana seguridad que se habían quedado porque no cupieron en el avión del traslado anterior. Las de máxima seguridad se las habían llevado hacia más de una semana. 5 horas después, luego de hacernos desnudar completamente frente a todas para comprobar que no escondíamos nada, incluso las que estábamos menstruando, tuvimos que quitarnos la toalla y cambiarla por una nueva que nos proporcionaron. Y después de ordenarnos que mantuviéramos el chongo bien peinado y la ropa bien fajada, nos fueron sacando de una en una. Nos pusieron cinchos de plástico en las muñecas y continuamos el camino hasta la garita de salida. Caminaba en fila con mis demás compañeras por fuera de la plataforma. Los plásticos negros que rodeaban mis muñecas estaban demasiado apretados, pero no podía hacer nada para que me los aflojara. El grito de un oficial que caminaba a mi lado me hizo olvidar el dolor. Quiero que vayan agachadas. No quiero que hablen ni que volteen para ningún lado. Era fácil no voltear ni levantar la cabeza. Las compañeras de la plataforma vecina, que eran procesadas de mediana seguridad, desde las pequeñas ventanas de sus estancias, se despedían de nosotras a gritos. Y como no obedecían la orden de las oficiales, que nos dirigían de no asomarse y guardar silencio, las uniformadas se desquitaron con nosotras.
Una mano fuerte tomó mi nuca y me dobló casi hasta tocar el piso, pero no era la única que estaba pasando por eso. Todas lo íbamos sufriendo. Sentí de inmediato el terrible dolor en las rodillas y en la columna. La oficial casi me hacía besar el suelo. Los gritos de las comandantes no pararon, hasta que cruzamos la garita y nos subieron a unos enormes autobuses de color blanco que se encontraban estacionados frente a las plataformas. Antes de que yo tomara el asiento que me habían asignado, fui detenida por otra de las encargadas que sostenía un plumón negro en sus manos. Marcó mi espalda, casi junto al hombro derecho, con un asterisco. En ese momento no sabía qué significaba. En cuanto ocupábamos nuestros respectivos lugares, nos ordenaban que pusiéramos las manos en la nuca y nos agacháramos. Era una posición muy dolorosa, principalmente para las que estábamos lastimadas. Tuvo que transcurrir otra hora más antes de que saliéramos con rumbo al aeropuerto. Fue un trayecto muy cansado e intenso. Ya en el aeropuerto tuvimos que esperar dentro del camión otra hora, mientras mis manos se iban poniendo moradas y acalambradas a causa de lo apretado que traía los hinchos, hasta que comenzó el movimiento y sonaron nuevamente los gritos de las comandantes que decían: van a bajar de una por una. Deben mantener sus manos en la nuca y ver hacia el piso. Varias compañeras fueron levantándose de sus asientos y empujadas a caminar hasta la puerta del autobús, donde ya eran recibidas por personal federal. Yo era casi la última. Tocó mi turno. Adolorida ya por la posición en la que había estado por casi 3 horas, caminé hacia la puerta. No pude ver en ese momento, ya que un hombre uniformado me tomó por la nuca y no me permitió levantar la cabeza. Otro me tomó por uno de mis brazos y ambos me fueron guiando por el camino rodeado de uniformados y castrenses. Estábamos en la pista. El que me tomaba por la nuca cambió su posición y me tomó del otro brazo. Fue cuando pude levantar la cabeza un par de segundos. El espectáculo montado por el personal federal y militar me impresionó. Muy cerca de donde me llevaban se encontraba un enorme avión que decía Policía Federal. Los gritos de todos los uniformados que se encontraban presentes se confundían entre sí. Tal parecía que pretendían intimidarnos más de lo que habían hecho los oficiales cuando nos trasladaron a los camiones. Más bien, de eso se trataba, de agredirnos psicológicamente para que no pusiéramos ningún tipo de resistencia. Era obvio, parte de las mujeres que íbamos ahí estábamos consideradas como las más peligrosas del país. Pero para mí, a pesar de la incertidumbre que estaba viviendo en esos momentos, era un gran espectáculo, pues me estaban dando una enorme importancia. Pues no cualquier mujer es custodiada por más de un centenar de uniformados. No pude impedir que en mi boca se dibujara una sonrisa burlona. Y aparte, el propio presidente estaba presente en el aeropuerto para ser testigo de ese traslado. Tal vez no por mí, sino por algunas de las mujeres que estaban siendo trasladadas junto conmigo. Casos fuertes y mediáticos y que también portaban un asterisco en sus hombros. Era con las que a diario yo convivía y compartía el comedor y las actividades. Ya no pude ver más, pues me volvieron a tomar por la nuca mientras me daban zapes y me agachaban hasta casi morderme las tetas, jaloneándome y apretándome mis lastimados brazos. Solo uno de ellos subió conmigo las escaleras de la aeronave. Ya me esperaban otros más en la entrada. En cuanto vieron el asterisco pintado en mi espalda, uno de los comandantes encargados del traslado les ordenó: ahí está, déjela aquí. Ahorita yo le asigno su lugar. Hasta que subieron a todas las que cabíamos en el avión, me asignaron mi lugar. Tendría que sentarme en el penúltimo asiento, junto con otras 2 compañeras que también portaban el asterisco. Detrás de nosotras seguían algunas uniformadas federales. Continuó el tormento de la posición, las manos en la nuca y la frente pegada a las rodillas, y los gritos de los federales dando órdenes e intentando intimidarnos no cesaron durante todo el trayecto. Durante la travesía, los oficiales federales estuvieron caminando por el pasillo, revisando a cada una de nosotras para que no dejáramos la posición que se nos había ordenado. Se sentaron solo mientras el avión despegó y aterrizó. 1 hora después, llegamos al aeropuerto de destino. Tuvimos que esperar otras 2 horas para descender del avión. El dolor se había vuelto insoportable. Ya los gritos de los uniformados me tenían muy alterada. Además, me sentía tan humillada por todos ellos. Llegó el momento de bajar. Fui la penúltima en acercarme a la puerta, y antes de llegar a esta, sentí un fuerte golpe en el pecho que me hizo retroceder violentamente y estamparme contra una puerta. Inmediatamente, una mujer uniformada que portaba un bozal me tomó por el cuello, me levantó y casi a rastras me llevó de regreso a la puerta. Después de ordenarme bajar las escaleras sin levantar la cabeza, gritó a las que se encontraban abajo esperándome: ahí les va esta, viene muy rebelde. Me empujó con la intención de que perdiera el equilibrio y cayera por las escaleras. Afortunadamente, pude mantenerme de pie, aunque tambaleándome, y bajé poco a poco con esa mujer siguiéndome muy de cerca. Había un sinfín de uniformados distribuidos perfectamente en la pista del aeropuerto. En cuanto llegué abajo, tomaron mi cabeza y me doblaron, lastimándome más de lo que ya estaba. Me hicieron caminar hasta uno de los autobuses que estaban cerca y me subieron, llevándome hasta la parte de atrás. Nuevamente poner las manos en la nuca, pero ahora a recargar la frente en el respaldo del asiento que se encontraba frente a mí.
Las oficiales no dejaban de gritar amenazas contra nosotras, diciendo que ahí sí íbamos a conocer lo que era una cárcel, que nuestros huevos no iban a ser al gusto, porque los huevos los tenían ellas, que no estábamos en Tepic, donde hacíamos nuestra voluntad, que nos la íbamos a pelar, porque ellas eran la ley. Los gritos y amenazas de las uniformadas no se detuvieron ni por un instante durante el trayecto. 2 horas después, llegamos a nuestro destino, el nuevo Ceferezo número 16 CPS Morelos. Nos fueron bajando de una en una. Cuando tocó mi turno y bajé del autobús, inmediatamente los oficiales que hacían valla me jalaron y me agacharon la cabeza bruscamente. Una de ellas puso sobre aviso a las demás. Esta también es de las recomendadas. Me golpearon y me jalaron del cabello hasta tirarme al piso, donde me patearon por varios segundos. El chongo quedó completamente deshecho. Cuando pude levantarme, me aventaron a donde se encontraban mis demás compañeras sentadas en cebollita. Después de varios minutos, continuaban con sus gritos y amenazas de lo mismo. Se sentían tan inferiores a nosotras que no podían hacer otra cosa que tratarnos de esa manera. Pero un momento después, las amenazas se volvieron realidad. Tomaron a una compañera y la golpearon. Ella intentó defenderse, pero la sometieron entre varias uniformadas y le dieron descargas eléctricas hasta dejarla inconsciente. Me dio una crisis de la que no podía salir. Mi cuerpo comenzó a temblar y me invadió un llanto que no paraba. Los uniformadas, dejar de utilizar sus gritos, me preguntaban que qué me sucedía. Claro que yo no podía ni hablar para contestarles. Tal vez entendieron lo que me estaba pasando y decidieron dejar de maltratarme y esperar a que me tranquilizara por mí misma. Hasta que me pude controlar, me pasaron a revisión. Me ficharon nuevamente con fotos y huellas. Tuve que quitarme toda la ropa de nuevo y pararme frente a una pared. Me ordenaron hacer sentadillas y toser varias veces con el trasero expuesto ante las oficiales. Me revisaron de cabo a rabo. Minutos después, con una toalla de baño en mano, me trasladaron a un cubículo donde había más personal administrativo. Ellos me entregarían un ejemplar del reglamento de los centros federales y yo tendría que firmar por él. Me encontré con una de las mujeres del área jurídico que pertenecía al centro federal que acabábamos de abandonar, y nuestra relación nunca había sido la más cordial. Ambas clavamos la mirada la una en la otra, retándonos en silencio. Ella rompió el silencio en medio de una mueca de burla y me hizo saber que de nuevo nos encontrábamos y que esperaba que disfrutara mi estancia en ese lugar. Y puso en mis manos el reglamento de los centros federales. Su sonrisa burlona no desaparecía y eso ocasionaba que me encendiera. Pero ya había visto esa cara conocida y eso era más que suficiente para mí. Había vuelto mi seguridad para enfrentarme a las autoridades de ese nuevo centro. Las que me conocían desde Tepic sabían hasta dónde yo podía llegar para salirme con la mía. Desgraciadamente, en varias ocasiones, mis trastornos me habían dominado y me hacían ver débil, pero yo tenía la firme certeza de que nuevamente me impondría ante ellas. Rato después, me sacaron de la zona de ingreso, junto con varias compañeras. Ya era noche. Sin darme cuenta, había perdido la noción del tiempo. A pesar de que no nos permitían alzar la cabeza y teníamos que mantener las manos atrás, pude darme cuenta de que este nuevo inmueble era muy grande, pero era de poca altura. Ya no me imponía tanto miedo. Sin saber bien por qué, sentí que ese era el principio del infierno que me esperaba en ese lugar. Cuando llegamos al módulo y pabellón asignado, nos bajaron de la camioneta tipo van en que nos trasladaban. Pude sentir un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Presentía una difícil batalla para adaptarme. Era diferente al lugar que había dejado, aunque seguía siendo una cárcel dentro de otra cárcel. A 5 del grupo que íbamos, nos hicieron entrar en el pabellón número 1 del módulo 5. La puerta principal, corrediza, totalmente cerrada y sellada, se abrió automáticamente al detectarnos las cámaras de seguridad de la entrada. Al cruzarla, había un pequeño pasillo de unos 3 metros y a cada lado tenía un solitario y frío cubículo. Nos identificamos ante las cámaras que se encontraban en ese reducido lugar, una por una, para luego esperar a que se abriera la reja de acceso al interior, mientras la entrada principal se sellaba por completo, como si fuera una caja fuerte. Al estar adentro, aún no podía levantar la cabeza. Con la toalla de baño en las manos, fui levantando poco a poco la mirada mientras la oficial a cargo del pabellón mencionaba nuestros nuevos números de expediente e indicaba el número de estancia y cama que nos tocaría. Expediente 385, estancia 14, cama 1. Ese sería mi nuevo número. Asignarnos un número de expediente en lugar de nuestros nombres era, ante todo, el robo de nuestra identidad. Pero así había sido desde mi llegada al centro federal que acababa de dejar. Recorrí el pabellón de orilla a orilla para ubicar mi estancia. Era parecido a los que estaban en el Centro Federal de Tepic, pero estos eran mucho más pequeños. Contaban solamente con 24 estancias, 2 en la parte de abajo y 2 en la planta alta. Cada una tenía únicamente una litera con 2 camas. Seríamos
2 linternas por estancia. El inodoro estaba en la mera entrada, de espaldas a la reja, así que cada vez que nos enteramos a hacer nuestras necesidades, nuestro trasero desnudo estaría a la vista de todas, incluidas la oficial encargada y las cámaras de seguridad. Las regaderas estaban en el centro de la planta baja, debajo de las escaleras de metal, y había únicamente 5 de ellas. Esa área no tenía cortinas que taparan las miradas curiosas y su aspecto era escalofriante. En una de las altas paredes, arriba de la puerta de salida al pequeñísimo patio que estaba techado por alambres de púas electrificados, colgaba una pantalla de televisión que permanecía apagada. No podían faltar las cámaras de seguridad en cada esquina y en otros puntos del pabellón, que se movían constantemente para registrar a cada una de las recién llegadas. También había sensores para detectar diferentes movimientos y objetos. A Jocelyn y a mí nos tocó en la misma estancia. Subí cabizbaja las escaleras de metal en dirección a mi nuevo dormitorio. En la pequeña cama me esperaban 4 jabones de baño de colores transparentes y una bolsa de medio kilo de jabón en polvo, todo de lo más corriente. Eso había en todas las camas del pabellón. Al estar en la estancia, Jocelyn y yo nos abrazamos. Pude sentir un gran alivio al estar nuevamente con ella. Esa misma noche comprobé lo que me temía. El comienzo iba a ser muy difícil para todas. La primera semana fue un verdadero infierno. Solo contábamos con un cambio de uniforme, un pantalón, una playera, una camisola de manga larga, un short, una pantaleta, un top y una toalla. Todo en color beige, y teníamos que dormir sin calzones porque los lavábamos por la noche para que se secaran y ponérnoslos por la mañana. No nos habíamos cambiado por un uniforme limpio, teníamos el mismo que nos dieron a nuestra llegada. Tampoco teníamos crema para el cuerpo, desodorante ni champú. El cabello lo lavábamos con el mismo horrible jabón en polvo que nos habían dado como donación. Eso hacía que mi piel, incluido el cuero cabelludo, estuviera muy seca e incluso irritada. Tampoco teníamos agua de garrafón para tomar. Teníamos que beber directo de la llave de lavamanos, lo que me terminó enfermando del estómago. Se me partieron los labios y las manos hasta sangrar a causa de la resequedad extrema y el uso constante del detergente. Pero eso no era lo peor. Nos daban una ración tan pequeña en los alimentos que en esos pocos días adelgazamos considerablemente. Nos aparecieron ojeras pronunciadas alrededor de los ojos hundidos. Nos bañábamos descalzas con agua muy fría y solo podíamos permanecer bajo la regadera 5 minutos cada una. Las cámaras de seguridad centraban su lente a esa hora en las duchas. Quienes las vigilaban podían ver con claridad nuestros cuerpos esqueléticos temblar bajo el chorro de agua, mientras nuestros pies descalzos se hundían en el agua estancada por los drenajes tapados. Los encargados de monitorear las cámaras eran hombres y mujeres adscritos a la Policía Federal. Era clara la violación tan extrema que se hacía a nuestros derechos humanos. Los pases de lista obligatorios para toda la población eran 4 al día, pero ciertos días había órdenes de pasarnos lista cada 1 o 2 horas durante la noche, lo que nos impedía dormir y nos mantenía alteradas y estresadas en exceso. También cada cierta hora del día y de la noche llegaban en grupo uniformadas y uniformados solo para amenazarnos, causándome un daño psicológico terrible. Eran demasiadas presiones las que estaba viviendo. Mi mente ya no podía más. Me estaba enfrentando a una de las más terribles guerras psicológicas de mi vida. Mis compañeras ya no podían hablarme de golpe porque yo saltaba, temblando y exaltada. Mis nervios estaban destrozados. Todos los días, a la hora del baño, entraban grupos de uniformados, hombres y mujeres, a ver esta actividad. Daban órdenes tan estúpidas, pero si no se acataban, algunos sacaban su pistola, esas de color amarillo, y disparaban descargas eléctricas contra la linterna que eligieran. Era una luz verde de los altos mandos. Los oficiales podían hacerlo cuando y con quien se les antojara. Tampoco aún normalizaban la entrega de medicamentos. Las que padecían enfermedades con tratamiento diario obligatorio se vieron gravemente afectadas. Se contaban tantas cosas que sucedían en los otros módulos y pabellones, hasta de muertes de compañeras que no se daban a conocer, cometidas en pleno dolo. Todo el día nos mantenían encerradas en las estancias. Los alimentos nos los repartían adentro. Solo salíamos a bañarnos. El 7º día, cuando una compañera regresó del locutorio sin una notificación de su juzgado, buscó la oportunidad de hablar con alguna de las internas que estábamos en ese pabellón. No supe de qué se trataba hasta que llegó la hora del baño. Aprovechó un descuido del oficial y se acercó a donde yo esperaba que se desocupara una regadera. Se paró frente a mí. Su preocupación y su miedo eran evidentes. Me dijo que necesitaba contarme algo. Centré mi mirada cansada en sus ojos, esperando que hablara. Las compañeras a mi lado también le prestaron atención. ¿Qué sucede?, le pregunté, y sin más me dijo: Mónica murió. La mataron los oficiales hace algunos días. Como no le dieron su medicamento, se puso muy mal. Murió. Ellas pensaron que estaba fingiendo. El oficial que la estaba cuidando pidió apoyo a las demás. Entraron a su estancia y la golpearon para que reaccionara. La sacaron arrastrando, pero ya estaba muerta. Sentí algo caliente rodar por mis mejillas. No podía reaccionar. Mónica era mi amiga. Mi mente estaba muy cansada por todo lo que estaba viviendo. Solo pude aguantar esa semana de infierno. Esa madrugada, cuando fueron a despertarnos a gritos para pasarnos una de las listas, ya no pude más.
Mi sangre ardía al igual que mi cuerpo. Sentía una desesperación horrible que me exigía soltar todo lo que había estado cargando desde el traslado. En ese momento, se me olvidó el miedo que las oficiales habían sembrado en mí. Mi cuerpo reaccionó impulsivamente por esa exigencia de mi mente que parecía quemarse. De mis ojos comenzó a rodar un mar de lágrimas que amenazaba con no parar jamás. Me invadió, aparte del coraje, una enorme tristeza, y la garganta se me cerró con un dolor agudo. Un oficial pasaba la lista, estancia por estancia, mientras nosotras permanecíamos paradas frente a la reja. La subdirectora, con clave Luna, y otras comandantes se mantenían en la planta baja, vigilando que no nos moviéramos. Y volvió. Hacía meses que me había controlado, pero había vuelto. Cegada por algo inexplicable, mi cuerpo actuó solo. El puño de mi mano derecha se estampó una y otra vez contra las paredes de grueso concreto, y el pabellón retumbaba con cada impacto. No sentía dolor, solo algo que me impulsaba a seguir lastimándome para sentirme mejor. El tiempo se detuvo. Todo desapareció en torno a mí, y solo quedó el limbo, ese lugar tan entrañable donde me refugiaba cuando quería escapar del mundo que me rodeaba. Nuevamente, mi mirada se encontraba perdida, en la nada. Cuando reaccioné, la piel de mis piernas, que quedaba expuesta por el short, estaba rasguñada y llena de sangre. Mi mano derecha, fracturada por segunda vez, mostraba los huesos deformes bajo la piel, pero aún no había dolor. La subdirectora había llamado en clave de emergencia al personal médico y psicológico de guardia para que me atendieran. El brote psicótico ya había cedido. Ya no habría más listas durante las horas de sueño de nosotras.